Esta obra se llama Cococromo, está inspirada en la famosa frase de tener un cocodrilo en el bolsillo. Es una frase que, bueno, dentro de los que hacemos obra, los que vendemos la obra que hacemos, y que eso se termina transformando también en parte del propósito de conseguir un sustento desde la obra y desde la venta, tiene que ver con esa, cuando hay una inauguración de una muestra, por ejemplo, y uno como artista ve a los espectadores y empieza a especular con posibles clientes de la obra, y ese regodeo o esa falta de animarse de la gran transformación de espectador a comprador, que es un evento mítico religioso, por más facilidades que a veces haya y predisposición, sigue siendo algo que hay que empezar a educar, porque me parece algo muy importante. Hay un montón de valor o de precios, mejor dicho, de las obras y de otros objetos que son comparables, y bueno, cada cual decide, sin llegar a la exageración que he hecho yo para conmigo, que he comprado mi obra de arte con mi propia vida. No es necesario que sean tan exagerados, pueden ser un poco más sutiles. Y de esa frase de el cocodrilo en el bolsillo empecé a imaginarme este cocodrilo que se rodeaba a sí mismo, que tiene cocodrilos por todos lados, porque tiene cocodrilos en el ojo, hay un montón de detalles que tienen que ver, es todo cocodrilo. Que la idea era eso, porque la avaricia lleva a eso, o sea, como el avaro de Molière, ¿no? Esa cuestión de cada vez empezar a ahorrar más, a gastar menos, hasta querer incluso hasta detener el tiempo para que no corra el tiempo y genere desgaste. Esa parodia, digamos, que genera este tema, quería dedicarle un personaje y por eso empecé a trabajar con los cocodrilos. El único cocodrilo que aún está disponible, tenía varios hermanos que, bueno, están en San Pablo nadando, y me parece también hermoso e irónico que la persona compre un cocodrilo, que termina como refutando lo que yo un poco estoy proponiendo con la obra, y esas cuestiones me encantan. No hay nada más lindo que la contradicción, pero pienso que nos hace más libres la contradicción. En esta obra también se puede llegar a ver, como característico en mi estilo, la fuerte cromaticidad, ¿no? La combinación de los colores. Es estratégico para mí la ubicación y la relación proporcional que hay entre los colores. Siempre me baso en las tensiones de los opuestos, soy autor de una teoría propia del color. Para mí en vez de dos temperaturas que eran fríos y cálidos, para mí existe una temperatura media. Los colores pertenecientes a la temperatura media de los primarios es el amarillo, y de los secundarios sería el violeta. Y en función de esta tensión yo busco esa búsqueda incesante de la armonía entre las tensiones. Es como si fuese una especie de afinación de un instrumento de cuerda. Un color está al lado de su máxima oposición, entonces la suma de esos colores se neutraliza. Es como tener un vaso con agua con hielo y tener un vaso con agua hirviendo. Y a mí me gusta esa sensación de ir cotejando hasta que generar agua natural. Pero esta agua natural no se genera en la obra, no la propone la obra. Este agua natural depende de la persona que la percibe, del espectador. El espectador es aquel que termina naturalizando o neutralizando esos dos grandes antagonismos térmicos.
Porque, por ejemplo, tenemos un verde que se va al amarillo y después tenemos un violeta que es rojizo, el rojo se le opone al verde, el violeta se le opone al amarillo. Todo el tiempo están esas rivalidades. Este oxímoron, este modo de negación, esta dialéctica constante en mi obra, genera vibración. Y esa vibración para mí genera vida, genera temporalidad. Y ese ánima que genera la vibración hace que estos seres no estén inertes. No es una taxidermia de mi fantasía, no son momias, son seres que están vivos y esa vitalidad yo la represento con el color. El color en mí es esa vitalidad. Fíjense, por ejemplo, y no es nada nuevo, voy a poner un ejemplo para demostrarlo, una fruta. Las frutas en su momento de esplendor, donde por lo general las solemos consumir, están en colores saturados. Cuando se empiezan a pudrir, empiezan a tener colores neutros. Imagínense una manzana, una banana o la fruta que se les ocurra. Pero es casi una ley bastante general. Por eso mi idea de enarbolar y llevar a la extremidad el tema de las tensiones térmicas. Entonces cada elemento está ubicado donde esta tensión empiece a formarse. Acá hay una gran tensión, más allá de lo compositivo, porque ahí tenemos los 4 ángulos que señalan el centro que se va para afuera, o sea, tenemos movimientos centrípetos, movimientos centrífugos, y esa también es una pulsión que hay entre estos dos grandes movimientos. Y estas radialidades que a mí me encantan, que es el eco del contorno de la forma, que un poco tiene que ver cuando uno percibe un elemento, uno ve ese recorrer en mucha menor escala del contorno de la forma y hace como una sensación de radialidad. Desde ahí yo sostengo y lo llevo a la percepción y lo exagero. Soy como una especie de caricaturista de la percepción humana, llevándolo a tal exageración de que genera esta fuerza que para mí es vital y necesaria, la fuerza para hacer de estos seres animales. Y los animales vienen de la palabra ánima, o sea que el ánimo, el animarse y la vida es algo que está siempre en juego en mi obra. Por ejemplo, en esta obra, Coco Cromo. Hay una inspiración, hay una cerámica uruguaya con forma de cocodrilo que había en la casa de mis padres y tenía algo parecido a esta posición. Y bueno, me acordé de esa composición, de esa especie de Euróboros o cinta de Moebius, ¿no? De que se recorre a sí mismo. Desde ahí es que empecé a construir esa imagen, bueno, espero que la disfruten.